Mis amados, una vez más nos reunimos alrededor de la palabra de Dios. Te invito, por favor, acompáñame en oración antes de leer la bendita y eterna palabra. Padre nuestro, bendecimos tu nombre, damos gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de estar reunidos los hermanos en armonía, Señor. Padre eterno, aún no podemos estar juntos, Señor, en cuerpo, pero unimos nuestros espíritus, las ganas que tenemos, Señor, de poder estar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Gracias por darnos el privilegio de utilizar, de tener, Señor, estos medios electrónicos para llevar a cabo este fin. Bendice, por favor, el esfuerzo que hace cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, oh Dios, al que está presto para oír tu palabra. Dale un corazón, Señor, afable, un corazón dispuesto a recibir, Señor. Padre mío, permite que tu palabra cumpla el propósito, Señor. Que toque cada corazón en esta hora, aquellos que están viendo y oyendo, Señor, este sermón. Padre eterno, que más que un sermón es tu palabra, que es viva y eficaz. Permite que así sea en esta ocasión, ya que no queremos solamente contar historia. Queremos, Padre de la gloria, queremos traerte a existencia, Señor, en nuestras vidas, que nuestras vidas sean vivificadas por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo nos presentamos, nos reportamos para tu servicio. Pedimos por favor perdón en nuestros pecados, que limpies mis labios, Señor, nuestros oídos y nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo damos lectura a tu palabra. Bendice por favor nuestro ser mientras leemos tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículos 6, 7 y versículo 10. Dice así la palabra del Señor. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Aleluya. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. El profeta Jeremías está haciendo el contraste, está presentando el contraste entre los falsos dioses y el Dios verdadero. Y está hablando acerca del Señor. Y le dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. ¿Sí? De ese Dios vivo, de aquel que estaba hablando Jeremías, es el Dios al cual nosotros servimos. Es el Dios real, el Dios vivo. ¿Sí? Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. En el capítulo 10, versículo 10 de Jeremías, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ese Dios vivo es el mismo que el salmista en el capítulo 42 de los Salmos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pregunta el salmista. ¿Qué pasa con el salmista? El salmista está reconociendo su necesidad, está reconociendo la sed que tiene. Ahora, el salmista es claro. Él dice que no, él no dice que tiene sed de una religión. Él no dice que tiene sed de escuchar contar la historia. Él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
Ahora, a veces confundimos la historia, contar una historia, contar la historia que está escrita en la palabra de Dios, con predicar al Dios vivo. El Señor no nos ha llamado solamente para contar la historia. El Señor nos ha llamado a nosotros a hacer, ¿sí?, historia. Para eso nos ha llamado el Señor. Hay salmos muy bonitos, hermosos salmos, ¿sí? Salmos demasiado hermosos. Por ejemplo, el Salmo 18, que los salmos son cánticos, y en esta ocasión el Salmo 18 tiene un título que dice Acción de gracias por la victoria, pero también hay un subtítulo grande, dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y ahí inicia el Salmo 18. Vamos a leer solamente los 3 primeros versos, que dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora, siendo un salmo, siendo un cántico, para el día presente se le ha puesto música. Y es un himno precioso, me gusta muchísimo. Cuando cantamos, cuando empieza a sonar la música y empezamos a entonar, Te amo Jehová. O sea, eso nos transporta a nosotros a esos lugares celestiales. Y eso está bien, eso es hermoso. Es hermoso cuando cantamos y cantamos con entendimiento, porque es la manera como se debe hacer, cantar con entendimiento. Ahí el salmista está diciéndole no solamente que te amo Jehová, está diciéndole lo que significa Jehová para él, lo que significa Dios para él. Significa la fortaleza, la roca, su castillo, su libertador. Entonces él canta o él compuso este himno por la situación que estaba viviendo en ese momento, por lo que representó Dios para su vida en ese momento. Ahora, cantar esos himnos es hermoso, es maravilloso. Y deberíamos de cantarlos. Estos himnos no deberían de olvidarse. Deberían de ser cantados, recordados. Pero resulta que la palabra del Señor nos invita, ¿sí? En el Salmo 40, verso 3, dice lo siguiente. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí? O sea, los cánticos antiguos, amén, son hermosos. Y como les digo, no debemos olvidarlos. Pero dice la palabra, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Con qué fin? Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Las historias aquí plasmadas en la palabra del Señor son amén, absolutamente todas son ciertas. Todas son dignas de traerse nuevamente a memoria, de hablar de ellas, de predicar de ellas, por supuesto que sí. De hecho, tenemos que predicar de la bendita y eterna palabra de Dios. Pero el Señor necesita, anhela, desea de ti y de mí cántico nuevo. Ahora, el cántico es una parte del servicio, pero otra parte del servicio es la predicación. Si nosotros enfocamos el servicio a 4 paredes,
estaría dividido en dos secciones muy importantes. La ofrenda de alabanza y de adoración, y sentarse, ¿sí? Y sentarse la congregación a recibir la palabra de Dios, y el ministro prepararse para dar la palabra de Dios. Entonces, serían esas dos partes las importantes, ¿sí? Del servicio, las partes visibles del servicio. Si el Señor quiere un cántico nuevo, de seguro Él quiere vidas nuevas. Cuando nosotros traemos a la realidad que el servicio ya no está enfocado en cuatro paredes, sino que es nuestro diario vivir, entonces el Señor quiere que nosotros recordemos que Él es el Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque casi siempre se habla de las maravillas que Dios hizo. Y eso está bien. Pero cuando tú hablas, y más que hablar, cuando tú muestras, cuando tu vida muestra que el Señor es real, que Él transformó tu vida, cuando la gente mira un cambio en ti, entonces dice, se cumple este versículo de la palabra del Señor en el Salmo 40, verso 3. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos de los que están en desesperación, muchos de los que están angustiados, muchos de los que saben que la venida de mi Señor Jesucristo está a la mano, pero no saben a dónde ir. Los bombardean, ¿sí? Con tanta publicidad, con tantas cosas que ven en la televisión, en las redes sociales, y eso los amedranta, los asusta. Ahora, ellos saben que necesitan un lugar a donde ir. Pero entonces buscan, oyen a las iglesias, unos dicen de esto, otros dicen aquello, unos hablan acerca de una cosa, otros de otra. Y entre tanto se habla, se critica de una iglesia, se critica a la otra, en vez de enfocar nuestras fuerzas para que la gente vea que hay un Dios vivo y verdadero, que es real nuestro Señor. Entonces, cuando se ve, no solamente cuando se escucha, cuando se ve que la palabra de Dios es verdad, entonces esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Alabanzas a su nombre. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, eso es lo que tenemos que mostrar nosotros. Es lo que tenemos que ser nosotros. No tanto qué es lo que tengo que hacer, es qué es lo que tengo que ser. ¿Qué tengo que ser yo? Tengo que ser convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo pasado y la historia se escribió con el propósito de que tú y yo no cometamos los mismos errores. ¿Sí? Hubo un hombre en la antigüedad, un profeta de Dios que fue muy poderoso, un profeta de Dios con una unción grande, una unción muy, muy fuerte de parte de Dios. Este profeta era el profeta Elías. Y el profeta Elías, cuando iba a dar un anuncio, cuando iba a dar palabra de Dios, él utilizaba una expresión que era: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sí? O sea, esa era la expresión de él. Ahora, no eran muletillas, no era una frase de cajón como muchas personas utilizan hoy en día. O sea, era
la expresión de que él sabía exactamente dónde estaba ubicado. Él sabía que su vida estaba puesta ante los ojos de Dios. Él sabía que él no iba a vivir de cualquier manera y luego presentarse como un representante de Dios. Él sabía realmente quién era y él vivía de acuerdo a la palabra del Señor. Y la expresión era afirmando para que el que oyera, para que el oyente supiera a qué atenerse. Entonces usaba la expresión, vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando le hablaba al rey de Israel, utilizaba esa misma expresión. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. ¿Qué era? Era un hombre que sabía dónde estaba parado, ¿sí? Cuando este hombre va a ser levantado, sacado de la escena, entonces él entrega su manto a su sucesor. Ese sucesor se llamaba Eliseo. Resulta que cuando van al último lugar donde Elías es arrebatado, es tomado, ¿sí?, en carros de fuego, el profeta Elías, junto con Eliseo, quien iba a ser su sucesor, atraviesan el río Jordán. Y Elías se quita su manto, golpea las aguas del río y el río se abre. Una vez pasan en seco, el Señor viene por Elías. Eliseo toma el manto de Elías, lo dobla. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, Eliseo, ¿sí? Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Hasta este momento, ¿qué está haciendo Eliseo? Está llamando, ¿sí? Está invocando al Dios de Elías, de aquel personaje que acaba de ser retirado. Pero de ahí en adelante, por ejemplo, en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, verso 14, dice Eliseo, ¿sí? Dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Ahí ya no dice, vive Jehová el Dios de Elías, no. Ahora ya es lo que me corresponde a mí. Eliseo está ocupando el lugar que le corresponde, está asumiendo su compromiso, está asumiendo su posición, está asumiendo su propósito. O sea, fue hermoso lo que Dios hizo con Elías. Que Dios a través de Elías resucitó un muerto, amén, gloria a Dios. Que Dios con Elías hizo milagros grandes, amén. Pero Eliseo empezó un caminar, ¿sí? Un nuevo caminar con Dios. Ya no era, vive Jehová el Dios de Elías, o ¿dónde está el Dios de Elías? No, ahora es, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Ahora tú podrías decir, hermano, pero eso es porque eran profetas. Resulta que en el libro, en el Segunda de Crónicas, capítulo 34, cuenta la palabra del Señor acerca de un rey llamado Josías, ¿sí? Capítulo 34, Segunda de Crónicas, versos 1 al 3 dice lo siguiente, y presta por favor tu atención, préstame por favor la atención a la lectura de la palabra de Dios. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. El verso 3 nos llama la atención y dice que a los 8 años de su reinado comenzó a buscar al Dios de David su padre. Cuando inicia a buscarlo,
Está buscando al Dios de David, su padre, ¿sí? Al Dios de la historia, de lo que le habían contado que había hecho. Pero empieza un caminar, gloria a Dios, empieza a caminar con él, empieza a conocer de él, empieza a conocerlo. Y en el versículo 8, ahí mismo, de Segunda de Crónicas, capítulo 34, dice, a los 18 años de su reinado, ¿sí? Estamos hablando de 10 años después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Es hermoso hablar de lo que Dios hizo, pero es tiempo de hablar, ¿sí?, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Es tiempo de vivir la palabra de Dios. Es tiempo de que la gente vea lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. No ser solamente creyentes de oído, ¿sí? No solamente oír lo que se predica, asimilarlo, vivirlo, ponerlo por obra. Que no sea solamente el Dios de la Biblia, sino que sea mi Dios, aleluya. Mi Dios, que es un Dios vivo y verdadero. Que sea ese Dios, no solamente del cual podemos contar historias que ocurrieron con los reyes, con los profetas, con los apóstoles, que podamos mostrar que ese Dios sigue vivo y es el Dios vivo y verdadero. Que así sea, mis amados hermanos. Cuando ocurren los hechos de los apóstoles, ellos están anhelando, ¿sí? Anhelando, como leíamos ahora el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los apóstoles, ¿sí?, tenían sed del Dios vivo. Cuando se les presenta la oportunidad, después de estar en el aposento alto, después de que el Espíritu Santo viene y desciende sobre ellos, entonces salen dispuestos a poner por obra, ¿sí?, lo que estaba dentro de su corazón. Y dice la palabra que empiezan a compartir, ¿sí?, la palabra. Pedro da su primer discurso, un poco más de 3,000 almas fueron salvas ese día. Después de allí van a orar a la hora de costumbre. Y un cojo, ahí en la puerta esperando recibir de ellos algo, va Pedro con Juan. Y le dice Pedro, míranos, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando él lo dice, este hombre que estaba ahí postrado, para él fue algo raro, o sea, él estaba esperando algo de dinero. Pero él como que escucha y queda allí perplejo, como diciendo, ¿qué me está diciendo este hombre? Entonces dice la palabra del Señor que Pedro lo toma y lo levanta por su mano. Y cuando lo levanta, entonces se le afirman los tobillos, los pies. Y este hombre ya parado, entonces entiende que no le están contando historia, le están mostrando el poder de Dios. Y cuando eso ocurre, él se ve de pie y empieza a saltar, empieza a alabar, a glorificar el nombre de Dios. Alabanzas a su nombre. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando ocurre de que este cojo es levantado, nadie podía negarle el milagro que había ocurrido porque llevaba muchísimos años este hombre en la puerta y siendo cojo.
con problemas en sus pies. Nadie podía negar que Jesucristo es el Dios vivo y verdadero. Que Jesucristo había sido real, que no había sido un mito, que no había sido una historia, que no había sido una leyenda, que era real. En ese momento era Jesucristo real. Ya no estaba ahí en medio de ellos, estaba dentro de ellos. Así como Él hizo la promesa, les conviene que me vaya, porque si me voy enviaré a otro consolador, el Espíritu de verdad, y estará en vosotros. Aleluya. Mis amados, cuando los griegos llegaron donde estaban los discípulos, la expresión fue: señores, queremos ver a Jesús. Y hoy día la gente quiere ver a Jesús, no oír hablar de Jesús, ¿sí? Ahora, no te estoy diciendo deja de predicar, y no quiero ser malentendido. Se necesita predicar el evangelio, el sacrificio en la cruz del Calvario, porque sin ese sacrificio no hay remisión de pecados. Se requiere predicarlo, sí, pero también una vida vivida respaldando las palabras que se van a decir. Que no sea solamente el Dios de la historia, que sea mi alma, ¿sí? Tu alma, teniendo sed del Dios vivo. Ese Dios está aquí en medio nuestro. Ese Dios es el que está aquí teniendo cuidado de lo que se habla. Es el mismo que ha estado tocando tu corazón. Es el mismo que ha estado hablando a tu corazón servicio a servicio. Es el mismo que quiere que tú llegues rendido a sus pies. Que le digas: Señor, realmente te necesito. Es a ti a quien he estado buscando. Ha habido un vacío en mi alma, en mi corazón, y nada ni nadie lo ha podido llenar. Es el que quiere que tú reconozcas que tienes sed de ese Dios vivo. Y cuando lo reconozcas, el Señor está dispuesto a llenarte con su amor, con su Espíritu Santo, con su poder, y darte la salvación. Para ti, mi amado hermano, que estás en el camino, déjame animarte a seguir adelante. Déjame animarte a proyectar de Él, a manifestar de Él. Que podamos ser, como dice la palabra del Señor, cartas leídas. Que podamos ser cartas escritas, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Que mi Señor Jesucristo te bendiga. Que cuando alguien pregunte: ¿dónde están aquellos hombres que vivían en santidad? No tengan que irse a la historia, ir a buscar un libro de miles de años y decir: ahí había uno, sino que puedan ver tu vida y decir: conozco uno que vive en santidad. Cuando se pregunten por aquellos hombres, como dice ese himno precioso, como aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por servir a Dios, que la gente no tenga que ir únicamente a aquel del cual están hablando, sino que la gente te mire y puedan decir: conozco a alguien que lo dejó todo por servir al Señor. Cuando la gente pregunte de aquellas mujeres como Débora, como Esther, que fueron esforzadas y valientes, que no se limiten a esos pasajes de la historia, sino que estén mirando tu vida, tu testimonio, y digan: conozco a una mujer entregada a Dios. Te amo en el Señor Jesucristo, y mi anhelo es que sigamos adelante, y que cuando todo esto pase, cuando podamos atravesar el río Jordán, nos podamos encontrar en gloria con Él. Permíteme orar por ti. Bondadoso y eterno Dios, grande y maravilloso eres. Sigue siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza.
Gracias por ser el Dios vivo, aquel que ha dado vida a nuestras vidas. Gracias porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú inclinaste, Señor, tu vista, inclinaste tu rostro y viste nuestra condición. Y esa misericordia, ese amor, esa gracia se proyectó. Nos levantaste, Señor, nos has limpiado y nos has puesto para tu servicio. Muchísimas gracias por fijarte en nosotros. Y cuando nadie, Señor, para los demás no valíamos nada, tú dijiste que darías todo por nosotros. Y aquí el sacrificio en la cruz del Calvario fue real y fue por mí, fue por cada uno de nosotros. Damos alabanzas a tu nombre. Gracias por ese sacrificio. Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo nuestro, Señor, de apersonarnos de ese sacrificio, de valorarlo y de honrarlo. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias por mis hermanos que están al otro lado, Señor, escuchando esta predicación. Permite que seas tú, Señor Jesucristo, terminando, culminando esa obra que iniciaste. Por favor, sana al enfermo, liberta al cautivo, mi Señor y Dios. Consuela al afligido y dale fortaleza a aquel que está cansado. Padre de la gloria, tu nombre es bendito por los siglos de los siglos. Te amamos y te bendecimos. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Nuestra alma te alaba, Señor. Gracias, Padre nuestro. En el nombre de Jesucristo, dedicamos, oh Dios, nuestra vida para ti. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis amados. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar de buena gana la palabra del Señor. Y mi oración es que el Señor Jesucristo no nos suelte de su mano. Que Dios te bendiga. Y si nos concede el Señor, si nos da licencia, si nos presta la vida, hasta una próxima oportunidad.